Bendiciones, soy el pastor Mario Quintero y este es nuestro segmento Temas Polémicos. Y hoy quiero hablarte sobre la importancia de la participación del cristiano, de las iglesias, de los ministros en el tema político. Bueno, la palabra política algunas veces se toma como pecado, como si fuese algo horrible, pero es un tema que nos vincula todos los días, que estamos viendo a través de las redes sociales, nuestra familia, y todo se vincula en un tema de gobierno, de elecciones y todas estas cosas que vivimos cada 5 años. Así que nosotros como ciudadanos del reino tenemos una responsabilidad muy grande en estos temas políticos, porque nosotros nos debemos al Espíritu Santo, a la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a elegir? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esta parte me gusta, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el tema de escoger, de elegir, es un tema muy prioritario en la vida de un creyente, pues nosotros antes de tomar una decisión, si somos cristianos genuinos, buscamos esa dirección del Espíritu Santo. Nos debemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que nos va a guiar, ¿qué? A las palabras de Cristo. Nos va a guiar a la Biblia. Nos va a guiar a este libro que es nuestro manual de vida. Entonces, ¿cómo debemos votar? ¿Cómo debemos actuar? De la misma forma tenemos que buscar entonces eso que acabamos de leer. La palabra, en donde dice, escoge la vida. Es importante que un cristiano escoja la vida. Escoja aquellos que van a votar, aquellos que van a actuar a favor de la vida. Los que van a ir a favor del matrimonio heterosexual, el matrimonio que Dios constituyó. Los que van a ir a favor de que a una persona no se le practique eutanasia, que a un niño en el vientre de la madre no sea asesinado, que es lo que le llaman aborto, y todo este tipo de leyes que van en contra de la vida. Entonces, por ende, nos toca decir que muchas veces dicen es que los pastores no deben meterse en este tipo de situaciones. Bien, he escuchado a otro ministro por ahí decir, pero los pastores aconsejamos. Y una de las labores del pastor es precisamente guiar en sabiduría, en dirección de Dios, a aquellos que se congregan en nuestras iglesias. Cuando alguien nos pregunte, nosotros tener una respuesta clara basada en la palabra. Por ejemplo, un pastor debe estar anuente a la vida pública, a la vida política, a la vida económica y todo lo que involucra a su nación. No solamente esto es el texto bíblico lo que estudiamos, sino llevar ese texto bíblico a una realidad, a una vida de todos los días, a lo que va a acontecer cada día. Es llevar la palabra a la actualidad. Entonces, dentro de esa actualidad, lógicamente no vamos a desestimar que la política está allí, que las elecciones están allí, que las escogencias están allí. Entonces, un pastor lógicamente debe de estar empapado acerca de cómo aconsejar y aconsejar bien. Y uno de los consejos que damos es, lógicamente, que vayamos a la palabra. Y la palabra nos dice, por ejemplo, en Gálatas 6:10, que hagamos el bien a todos, pero mayormente, dice la palabra, a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a elegir a alguien, debe ser alguien que sea una cristiana, una persona que conoce nuestros valores, que conoce nuestros principios, que conoce al Dios al que le servimos, una persona que defienda lo que Dios defiende. No podemos estar haciendo, acompañando a un candidato que ande en contra de la vida, a favor del aborto, a favor de estas uniones del mismo sexo. No podemos, el aceite y el agua no se llevan. Así mismo Jesucristo y Belial no pueden andar juntos. Las tinieblas y la oscuridad no pueden andar juntas. Entonces, esto es lo que recomendamos, que nos dejemos guiar por la palabra. La Biblia dice también en Deuteronomio 17, verso 15,
que cuando vayas a escoger rey, dice, escoge a uno de tus hermanos. O sea, no estés escogiendo a nadie que no tenga ese nacimiento espiritual que nosotros como cristianos tenemos. Alguien que tiene que haber sido lavado por la sangre de Cristo. Alguien que ha muerto al viejo hombre y ha nacido nuevamente en el Señor. Entonces, lógicamente, busquemos dentro de nuestros candidatos a alguien que tenga ese perfil. No, porque mire que se congregaba, ya no se congrega, que esto. Y al final, tengo que decirle la realidad. Aquellos que están siguiendo a personas que no están siendo lavadas, porque no han sido lavadas por la sangre del Cordero, pareciera que estuvieran ejerciendo un clientelismo cristiano. Se oye grosero, se oye feo, pero es una realidad. Nosotros tenemos que cumplir lo que la Biblia dice, no lo que nuestra conveniencia esté acostumbrada a hacer. Tenemos que seguir lo que la Biblia nos enseña. No, nos podemos equivocar, pero tenemos la conciencia tranquila de que cumplimos con lo que la palabra dice. Y Dios juzgará a aquel cristiano que haya hecho las cosas mal. Y al mundo ya está condenado, es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros debemos de fijarnos en esas figuras que en realidad tienen un testimonio cristiano. Gente que está buscando de Dios, gente que está caminando en el Señor como futuros líderes de nuestra nación. No a aquel... Estos días casualmente conversaba con una persona cristiana que está apoyando a un candidato que no es cristiano. Y le dije, pero esta persona ha firmado a nivel de presidente de la República la Agenda 2030, esa agenda maquiavélica que pretende acabar con la vida. Y él me dice, bueno, lo que pasa es que hay que entender que él no tiene a Cristo. Entonces, ¿qué tú haces caminando con una persona que no tiene a Cristo? Eso es lo que no logramos entender. No, pero es que la candidata o el candidato que usted tiene, ¿será verdad que es cristiano? Yo te estoy garantizando, yo soy un pastor y no tengo por qué estar mintiendo cuando te digo que alguien es cristiano o no es cristiano. Allá Dios con él, pero nuestro trabajo como pastores es dirigir, apoyar, asesorar. Usted ha visto el éxito que hubo en Estados Unidos cuando Donald Trump estaba rodeado de hombres de Dios. Y ese es lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando vemos hombres de Dios como Eliseo, hombres de Dios como Daniel, hombres de Dios como Elías, apoyando a reyes, dirigiendo a reyes, revelándole la palabra a reyes. Algunos dicen, pero esto ya me sorprende, alguien me llama y me dice, te respeto mucho, te quiero mucho, yo no puedo creer que tú estés asesorando o metido en estas cosas de política, como hermano, como si yo me hubiera metido en una cantina. Yo creo que si me hubiera metido en una cantina no me llaman para decirme esto. Pero son por temas de inclinación a X candidato o al otro. Entonces yo pienso que señalar a los hombres de Dios, señalar a la iglesia cuando está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, es un error. Porque cuando alguien está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra es la que te juzga, no los hombres. Cuando tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, tu vida va a crecer. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos y los presentamos delante de la congregación, estamos cumpliendo con lo que la palabra dice. Cuando nos casamos y llevamos nuestro matrimonio delante de Dios para que el Señor los bendiga, estamos haciendo lo que la palabra dice. Cuando nos arrepentimos de nuestros actos, estamos haciendo lo que la palabra dice. Y la palabra nos está diciendo que debemos escoger para gobernar hombres y mujeres que sean hermanos de nuestra fe, que sean hijos de Dios lavados por la sangre del Cordero. Así que señalar a los hombres de Dios. Ahora, le digo algo también, después de estas elecciones vamos a seguir siendo hermanos, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a tener que dirigir eventos y actuar como lo que somos. Entonces, ese corazón perdonador debe de estar allí en caso de que a alguien se le haya sentido lastimado o ofendido por lo que alguien haya dicho en su momento, pero el amor de Dios debe permanecer en cada uno de nosotros. Así que el cristiano y la política es un tema que va a suceder cada 5 años, es un tema recurrente. Tenemos que madurar en eso y preparar a nuestros jóvenes, preparar a las personas que se congregan en nuestras iglesias para que sean genuinos líderes en sus comunidades y nosotros podamos entonces representarlos a ellos en oración, representarlos a ellos en consejería, en asesoría, porque estos jóvenes que crecen en nuestras iglesias nos respetan mucho, nos aman mucho, han encontrado sabiduría de Dios en nosotros. Por ende, ellos quieren que sus pastores estén ahí apoyándolos cuando tomen estas carreras
políticas o públicas. Y es importante, entonces, que cuando un hombre de Dios esté ahí apoyando a ese joven que lo vio crecer, no se le critique al hombre de Dios como si estuviera haciendo algo malo. Simplemente está haciendo un trabajo pastoral. Hay personas que pastoreamos, pastores que pastoreamos, valga la redundancia, personas de alto perfil que no están todos los días en nuestras congregaciones, pero tienen una relación con el pastor, escuchan y respetan lo que el pastor le dice, y eso es fundamental también. Así que vamos al tema de la política y el pueblo de Dios como algo que va a suceder cada periodo. No lo satanicemos, no nos peleemos, no nos jalemos los moños, amémonos, respetemos el criterio del otro, pero lo que sí te puedo decir es que cuando vayas a votar debe de ser dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra. Y aquel que está apoyando a un candidato que no es cristiano, yo no creo que el Espíritu Santo lo esté dirigiendo a eso, porque la Biblia nos manda a apoyar a hermanos en la fe. Así que Dios te bendiga. Estos son temas polémicos, pero que aquí los tomamos con mucho amor. Bendiciones.